1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's good. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Perfect. Awesome. Thank you. Ven al sediento, Cristo es la fuente, no se secará. Toma del agua, sed jamás tendrás. Los pecadores encuentran su gracia, ven a la mesa, Él te saciará. Él es lo que buscas, prueba su gran bondad. Pues Dios amó tanto al mundo que envió a su
yo libre soy. Él abrió el camino, cuán grande amor, Dios al mundo amó. Cantad, cantad por lo que ha hecho Dios. Cantad, cantad la grandeza de su amor. Cantad, cantad por lo que ha hecho Dios. Cantad, cantad la grandeza de su amor, de su inmenso amor, pues Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos, pues Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en él vivirá por siempre. El enemigo ha sido vencido, yo libre soy. Él abrió el camino, cuán grande amor, Dios al mundo amó. Pues Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en él vivirá por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí creen que Dios lo ha amado tanto a usted, que dio su vida por usted? ¿Cuántos aquí lo creen? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas tardes a todos, bienvenidos a su iglesia Celebration en español. Bienvenidos ustedes también que están a través de las redes sociales. Gracias por venir. Si usted está aquí por primera vez, le pedimos por favor que conviva con nosotros. Allá afuera siempre los vamos a estar esperando, y si necesita alguna pregunta de acorde a la iglesia, déjenoslo saber para ver de qué manera le podemos ayudar. Les recuerdo algunos anuncios rapidito. Primero que nada, ¿qué es lo que va a pasar hoy, Rosita? Festival hispano que organizamos. Tenemos más de un mes y medio organizando nuestro festival hispano. Entonces hemos sido bendecidos y vamos a pasar hoy, después del servicio, a las 3 de la tarde, aquí mismo en el gimnasio. Por otro lado, les recuerdo que si ustedes quieren saber más de nosotros, por favor, vamos a tener nuestras próximas clases de membresía el día domingo 5 de noviembre y domingo 12 de noviembre. Vamos a estar en el cuarto grande de conferencia, en el edificio principal, a las 3 de la tarde. Vamos a tener comida para todos aquellos que quieran estar para ser nuevos miembros de la iglesia. Recuérdese, como siempre dice el pastor, el hecho de que usted venga a atender la clase de membresía no quiere decir que se tenga que hacer miembro. Lo que pasa es que nosotros queremos exponerle como iglesia qué hacemos, por qué lo hacemos y con qué fin lo hacemos. Entonces, están bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, también, hoy tenemos una gran celebración, y es que hoy tenemos bautismos. Hoy tenemos, pastor, 6, 7 bautismos. Hoy tenemos 6 bautismos para la gloria de Dios. Vamos a estar ahí. Entonces, les pido, por favor, y que nos dispensen, porque por lo general cada uno de ustedes sabe que nuestro tercer domingo de cada mes damos la Santa Cena, convivimos, damos la Santa Cena. Hoy no es que la vamos a eliminar, ¿verdad? Les doy mi palabra de que el próximo domingo la vamos a tener, pero para no hacer tan largo el servicio. Entonces hoy vamos a tener los bautismos, y el próximo domingo vamos a tener Santa Cena realizado para todos ustedes. Antes de seguir alabando al Señor, voy a leer esta palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y por supuesto que se trata de nuestro Señor Jesucristo, que dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y toda palabra buena. Amén. Amén. Muchachos, sigamos adorando al Señor. Acompáñenos con sus palmas.
rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¡wow! ¡Qué bendición tan grande! Que Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Ahora somos libres. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Denle gracias a Dios con sus palabras, por lo que Él ha hecho por nosotros. Él entregó su vida por nuestros pecados y ahora somos libres en su amor, en su gracia, en su perdón. Gracias, Dios. Te adoramos este hermoso día por lo que hiciste. Amén, déselo fuerte para el Señor. Qué grande es saber que alguien vino y murió en una cruz por nosotros. Estábamos en la oscuridad, pero si Cristo ahora está en nosotros, ahora somos esa luz y sal para llevar el evangelio a otras personas. En Amén. la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Y para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Y aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Y gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Y al tercer amanecer todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice de que moriste, Señor, de que hiciste un ministerio excelente y moriste por amor a tu pueblo, Señor. Y tu palabra reafirma, Señor Jesús, de que tú resucitaste, Padre. Y esa es nuestra esperanza fiel, Señor, el saber de que algún día, Señor, y bajo tu voluntad, todos aquellos que han sido adoptados, Señor, todos aquellos que han sido amados, Señor, todos aquellos que han permanecido, morarán contigo, Señor. Y no por un rato, Señor, sino por la eternidad. Y damos gracias, Señor, por ese precioso milagro. Damos gracias, Señor, porque éramos merecedores de un juicio eterno, pero ahora somos en ti, Señor, la esperanza revivida, Señor, de que estaremos por la eternidad adorándote y glorificándote. Señor, te pedimos tú sigas bendiciéndonos y que esta palabra que viene hoy de ti, Señor, sea para tocar el corazón de cada uno de los que estamos aquí y que tú lo utilices como bálsamo por amor y porque tú eres un Dios que nos ama, Señor, y que nos fortalece. En el nombre de Jesucristo en esta tarde oramos. Amén.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es John Lizarazo, pastor para el área de español, uno de los pastores de Celebration. Y quiero, antes de comenzar, recordarles que al final del servicio, para los que están llegando hasta ahora, tenemos almuerzo, porque tenemos nuestro tradicional festival hispano que hacemos todos los años. Eso va a ser en el gimnasio, así que usted está bienvenido. Si usted está llegando, recuerde, no se vaya a ir, que hay planes después del servicio. También quiero recordarles que el 5 y 12 de noviembre tenemos clase de membresía. Como decía Pastor Andrés, si usted está interesado en saber quiénes somos y saber qué es lo que hacemos como iglesia, lo invitamos a la clase de membresía noviembre 5 y 12 después del servicio. Eso es en el segundo piso de la iglesia. Ahora, antes de comenzar, quiero que por favor usted esté preparado, porque hoy de verdad estamos durante una serie hablando acerca de lo que es Jesucristo, quién es Él. Y quiero la semana pasada tuvimos a un pastor invitado, Pastor Kidani Lavoy. Él es de Puerto Rico y hoy tenemos a otro pastor invitado. Así que recibamos a nuestro hermano Winston Williams, que viene a traer la palabra de hoy. Para los que no conocen a mi hermano Winston es de Centroamérica, así que hay muchos centroamericanos aquí. Él es Dios me dio el privilegio de conocer a Winston él trabaja para North American Mission Board. Ellos son una organización que trabaja en conjunto con la iglesia local y ellos gastan sus esfuerzos en que más iglesias sean plantadas. Y una de las cosas que ha hecho Dios a través de NAM es usar a personas como Winston, que puede moverse en las dos culturas, no solo para que anime a la plantación de iglesias, sino para que anime a la plantación de iglesias hispanas. Así que, hermano Winston, bienvenido, esta es su casa. Amén, amén. Gracias, Pastor John. Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo para mí estar acá con ustedes en este día y los invito a que si tienen sus Biblias en mano, las abran conmigo en Mateo capítulo 16. No emplearemos nuestro tiempo en ese pasaje, pero lo utilizaremos como trampolín para entrar en el tema de esta tarde. Y mientras encuentra su lugar allí, nuevamente para mi esposa Diana, nuestra hija Charlotte y este siervo, es un gozo poder estar aquí con ustedes y siendo testigo de lo que Dios está haciendo en y a través de la iglesia Celebration, particularmente Celebration en español. Dios no nos pudo traer en un domingo más glorioso, no solamente porque es el primer día de la semana, sino porque hoy se estarán celebrando bautismos, estaremos celebrando nuestra herencia hispana y es un gozo poder estar aquí con ustedes y ser nuevamente testigo de lo que Dios está haciendo acá. Como catalizador de plantación con North American Mission Board tengo la oportunidad de ir a diferentes lugares de Estados Unidos y lo que Dios está haciendo aquí en Tallahassee a través de Celebration en español verdaderamente es algo especial. Así es que Dios los tiene como parte de esta familia local o viven aquí en Tallahassee en un momento como este. Así es que aprovechemos al máximo lo que Dios les está permitiendo vivir como iglesia y como comunidad hispana acá en Tallahassee. Así es que si ya tienen sus Biblias abiertas conmigo en Mateo capítulo 16, quisiera comenzar leyendo el versículo 13 al 15 para poder comenzar en esta tarde. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Vamos a detenernos ahí por un momento. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Fort Worth, Texas. Aterrizamos un domingo en la noche después de haber adorado esa mañana con la iglesia y fuimos a Love Field, que queda como a 40 minutos del centro de Fort Worth, y nos hallábamos allí para ser parte de un evento de Zen Network en donde se traen plantadores de iglesias y personal del campo de toda la región sur de Estados Unidos y Puerto Rico para un tiempo de ánimo, para un tiempo de compañerismo y continuar viendo el reino de Dios avanzar a través de la plantación de iglesias. Pues en esa ocasión el conductor del Uber que nos llevó del aeropuerto al hotel, él se llama Bader, tiene 2 años en el país y es de ascendencia marroquí. Comenzamos a conversar
fueron 40 minutos de una conversación de mucho aprendizaje para mí. Él me habló acerca de las condiciones sociales, económicas, políticas y algunos de los retos en la nación de Marruecos y las razones por las cuales él decidió trasladar a su familia de África a Estados Unidos, buscando oportunidad, buscando una mejor vida para él y para los suyos. Y mientras conversábamos, orando yo de cómo poder conducir la conversación a temas espirituales, le pregunté acerca de la población marroquí en Estados Unidos. Él me dijo que era pequeña, en Texas unos 800, y le dije, Badr, ¿en dónde tú esperarías encontrar a otros marroquíes aquí en Fort Worth o Dallas? Y él me dice, en la mezquita, bingo, din, 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 o me dice él, en un supermercado donde venden alimentos o especias para poder condimentar nuestra comida. Y yo le dije, ¿de veras? ¿Es así? Sí, me dice él. Y le digo, háblame un poco acerca de las tradiciones de fin de año, ya que se está acercando el mes de diciembre o algunas épocas festivas y comida típica que ustedes suelen comer. Y me dice él, tenemos 2 ramadanes, una de ellas para los musulmanes. Es unas semanas de ayuno y algunas otras prácticas, pero también una vez al año sacrificamos a un cordero, lo consumimos en casa y lo compartimos con los vecinos, todo aquello que sobra, porque no solamente es para nosotros, sino para poder practicar la generosidad. Y él me dice, ¿sabes en qué está basada esa celebración? Y yo le dije, no, dime, cuéntame. Y me dice él, en el Islam nosotros creemos en todos los profetas, comenzando desde Abraham hasta Mahoma. Y Abraham fue un hombre que vivió hace muchos años y Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y justo cuando él estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo y estas fueron las palabras exactas que Badr utilizó. Dios lo detuvo y envió a un cordero del cielo en su lugar. En ese momento fue como que si una espada traspasó mi corazón. Estábamos a punto de llegar al hotel, no teníamos mucho tiempo para seguir conversando, pero cuando descendimos del auto y entramos al lobby, yo le dije a mi esposa, Diana, ¿cómo es posible que pueda haber alguien que está tan cerca y a la vez está tan lejos? Me dice él, ¿sabes cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo? Y yo le dije, no, dime. Y me dice él que para nosotros Jesús fue un profeta, pero para los cristianos Él es el Hijo de Dios. Y yo me puse a pensar, Badr, esa es la diferencia más grande y más importante y es lo que separa a aquellos que tienen perdón de pecados y esperanza de vida eterna y de quienes no lo tienen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de Jesús? ¿Cómo nosotros respondemos a la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y que hoy nos está haciendo a través de su palabra al entrar en el tema de hoy? ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, hermanas, amigos y amigas, la pregunta más importante que los discípulos, Badr, ustedes y yo jamás tendremos que responder es ¿quién decimos que es Jesús? El título del mensaje de esta mañana es Encarnación Divina y emplearemos nuestro tiempo principalmente en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Y mi propósito en esta tarde es que comprendas a la luz de las Escrituras quién es el Hijo de Dios y que en respuesta a ello te rindas en fe y en adoración a Él. Así es que ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Vamos a darle lectura a nuestro pasaje en su totalidad que se encuentra nuevamente en el 2 capítulo de Filipenses, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, el cual está hablando acerca de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a detenernos allí. En primer lugar, es importante que en esta mañana, al considerar la persona de Jesucristo, entendamos sobre todas las cosas que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús él mismo es Dios.
Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, hablando acerca de Jesús, siendo en forma de Dios. La palabra que se traduce forma en nuestra versión en castellano de la Biblia viene del vocablo griego morfe, que quiere decir naturaleza. Es por esa razón que dependiendo la versión de las Escrituras que tú estés utilizando en esta tarde, por ejemplo, si tienes la nueva versión internacional, en lugar de decir el cual siendo en forma de Dios, dice quien siendo por naturaleza Dios. Una versión que es más una paráfrasis que una traducción literal del Nuevo Testamento, la Nueva Traducción Viviente, dice aunque era Dios, capturando la idea, capturando la esencia de lo que Pablo está diciendo aquí, el cual siendo en forma de Dios. Lo que el apóstol Pablo está dejando en claro en este versículo es la naturaleza divina del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Ahora, no solamente en esta porción de la palabra de Dios nosotros encontramos que Jesús es Dios. La Biblia afirma de manera consecuente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, que Jesús es Dios. Quisiera mostrarles algunos ejemplos y a continuación voy a leer una cantidad considerable de pasajes bíblicos. Así es que si usted es de los que toma notas, les animo a que saque su bolígrafo, su papel o en su celular. Abra la aplicación de notas porque estoy a punto de darles todas las joyas o muchas de ellas que encontramos en el Nuevo Testamento que nos indican que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mateo capítulo 1. Después de que el ángel enviado por Dios se le aparece a María y le anuncia que ella concebiría del Espíritu Santo, esta es la nota editorial que Mateo agrega en su Evangelio, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios ¿con quién? Con nosotros. Dios con nosotros. Lo que estaba ocurriendo en la concepción virginal de María era ninguna otra cosa más que el advenimiento de Dios y Dios con nosotros, los que estaremos celebrando en algunos meses durante la época de Navidad. Por su parte, Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, no describiendo lo que fue la concepción, sino lo que fue el advenimiento de Cristo, dice en el primer versículo a una cultura griega que podía entender en las categorías en las que él se expresa aquí, dice: en el principio era el verbo o el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No solamente era con Dios, sino que era Dios. Pero Winston, ¿cómo yo sé que aquí Juan 1:1 me está hablando acerca de Jesús? ¿Cómo yo sé que el verbo o el logos del que habla aquí es Cristo? Solamente tenemos que seguir leyendo. 13 versículos más adelante, Juan 1:14 continúa diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y verdad. Y concluye esa porción introductoria, ese prólogo del Evangelio de Juan, diciendo lo siguiente, versículo 18 del mismo capítulo 1: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es imposible que nosotros contemplemos la santidad de Dios y conservemos nuestra vida. Eso lo dice la palabra de Dios claramente. Pero Jesús, que es Dios con nosotros, Él ha venido y nos ha revelado la imagen de Dios. Cada uno de nosotros, de acuerdo a Génesis capítulo 1, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen quedó deformada cuando en Génesis 3 decidimos rebelarnos contra Él. Pero hay uno cuya imagen es la imagen perfecta y el reflejo nítido de Dios, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Por qué Juan puede hablar con tanta seguridad acerca de Él? Bueno, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo, hablando acerca de Jesús, dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Puede ser más clara la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino que en la carta a los Hebreos, no sabemos quién es su autor, algunos dicen Pablo, otros dicen Pedro,
Lo que sí sabemos es que temprano en la historia de la iglesia, cuando comenzó a circular, ya la iglesia la tenía como inspirada y la incluyó en la colección del Nuevo Testamento. En el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, Dios lo hacía a través de apariciones, a través de visiones, a través de sueños, audiblemente. Entonces dice, Dios se ha revelado de muchas maneras, pero dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice el versículo 3, y quiero que a esto es lo que le prestemos mayor atención, el cual siendo el resplandor de su gloria, y escuche esto, la imagen misma de su sustancia. Dios Hijo, Dios Padre, y no es nuestro tema hoy, pero Dios Espíritu Santo son consubstanciales. Poseen la misma naturaleza, la misma sustancia, y eso es lo que está capturando aquí el escritor a los hebreos. En la misma carta citada anteriormente que Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, versículo 9, dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es que una porción habitó en Cristo durante su encarnación, otra porción quedó en el cielo y luego después que asciende, otra porción se le fue dada a la iglesia por medio del Espíritu Santo. No, Dios es indivisible. Él es unidad, Él es simple. Cuando dice la palabra de Dios que Él asumió forma corporal, toda la plenitud de Dios habitó en Cristo Jesús. Ahora, no me pidan que les explique cómo funciona esa unión. Quizás el Señor nos lo revele cuando estemos en su presencia, pero lo creemos porque así la palabra de Dios lo afirma. Romanos capítulo 9, versículo 5. Por si lo que he citado hasta ahora fuera poco, Pablo lo dice de manera explícita. Hablando acerca de Israel y acerca de todo lo que, por ser el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, ellos gozaban, el pacto, la ley, las promesas, los profetas, y por si eso fuera poco, que de su linaje vino el Cristo. Así describe Pablo a ese Cristo. Dice Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esa es la definición que Pablo da acerca de la persona de Jesús. Es Dios por todos los siglos, sobre todas las cosas. Así es que en esta serie que iniciaron la semana pasada, estamos viendo acerca qué es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Así es que les he compartido hasta ahora el testimonio de las Escrituras acerca de Jesús. Pero por si alguno está pensando, bueno, eso es lo que la gente interpretó acerca de Él, pero quizás Él nunca intentó revelarse de esa manera. Él simplemente fue un líder religioso que con el tiempo sus seguidores decidieron convertirlo en una deidad. Por si quizás estamos vacilando con ese pensamiento, escuchemos lo que Jesús mismo afirmó con respecto a su naturaleza. En Juan capítulo 10, versículos 30 y 33, Juan 10:30, uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y luego continúa, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Mira lo que dice la última parte del versículo 33, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba afirmando acerca de sí mismo. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ellos no malinterpretaron, ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba afirmando. Él estaba diciendo, hey, yo soy Dios. Y por si eso fuera poco, estando en el aposento alto, la noche en la que Jesús fue entregado, ya él había anunciado la traición de Judas, ya había él anunciado la negación de Pedro, pero aún así está ahí con los 12
la noche en que le lava los pies, la noche en la que parte el pan y el jugo con ellos y celebra la Santa Cena, esa misma noche, a unas horas de ir al Getsemaní y orar 3 veces al Padre, sudar como gotas de sangre, a unas escasas horas de eso, Jesús está con sus discípulos, consolándonos, animándolos. Ellos estaban preocupados, ¿cómo así que serás quitado de entre nosotros? Él está allí teniendo un tiempo con ellos y les dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Había uno de sus discípulos que le gustaba hacer preguntas. Y después de que Jesús dice, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le pregunta a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe había sido testigo de todo lo que Jesús había hecho. Felipe había escuchado a Jesús decir, el Padre y yo uno somos. Aquí Jesús le está diciendo que si han visto a él, lo han visto al Padre. Y todavía Felipe le pregunta, por si acaso él está malinterpretando a Cristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 9 dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¡Qué paciencia, qué ternura, qué amor el de nuestro Señor para con los suyos! Que aún después de todo lo que Felipe había visto y escuchado de él, le hace una pregunta, quizás para algunos innecesaria, y Jesús todavía con amor y ternura le aclara y le recuerda, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Hermanos, podría pasar el resto de la tarde mencionando pasaje tras pasaje en las Escrituras que afirman lo mismo. Jesús es Dios. Pero creo que con la selección que hemos visto hasta ahora, podemos llegar con toda confianza a la conclusión de que Jesús es completamente Dios. Así es que cuando pienses en Jesús, ten la plena certidumbre de que estás pensando en Dios. Conocerle a Él es conocer a Dios, verlo a Él es ver a Dios. Y volviendo a nuestro pasaje en Filipenses 2, no solamente dice el apóstol Pablo de que Él era, es decir, Cristo en forma de Dios, sino que también nos dice la palabra de Dios, continuando en ese mismo pasaje, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuevamente, la palabra que se traduce igual en Filipenses 2:6 es procediente del vocablo griego isos, que quiere decir lo mismo que. Ahora, ¿qué significa ser igual a Dios? ¿Qué significa ser lo mismo que Dios? Entre otras cosas, significa que, como ya hemos visto, además de ser consubstancial con el Padre, Él posee todos los atributos divinos, incluyendo su eternidad. Y es por esa razón que es importante que nosotros en este día comprendamos que Jesús, Él no comenzó a existir en el momento de su concepción en el vientre de María. Jesús ha coexistido con Dios Padre desde la eternidad pasada. ¿Dónde vemos eso en las Escrituras? ¿Dónde veo yo eso en la palabra de Dios? Qué bueno que me hacen la pregunta, porque en Isaías capítulo 9, versículo 6, que sé que estarán en breve yendo a través de esta porción de la Escritura, Isaías profetizando acerca de Jesús, viendo lo que estaba delante de él, pero viendo aún más allá, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Está hablando de Jesús aquí. Príncipe de paz. Es Dios, es eterno. En Juan capítulo 8, versículos 56 al 59, Jesús está teniendo una conversación acalorada con los líderes religiosos de su tiempo, que constantemente estaban queriendo tenderle una trampa, constantemente estaban queriendo encontrar algo de qué acusarle. Jesús les dice lo siguiente, Juan 8, 56 al 59, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años.
aún todavía eres joven y nos dices que has visto a Abraham. Eso no tiene sentido. ¿Qué responde Jesús? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Qué raro, ¿no? La misma reacción de cuando él dijo, el Padre y yo uno somos. En Juan capítulo 17, versículo 5, nuevamente en el aposento alto, pero ya ha transcurrido algún tiempo y ahora Jesús está elevando una oración. No solamente por aquellos 11 que estaban con él, sino por los que habían de creer por el testimonio de esos 11, es decir, ustedes y yo. En esa oración, esto es lo que Jesús le dice a Dios Padre. Ahora pues, versículo 5 del capítulo 17 de Juan, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Alguien que es menos que Dios no podría expresarse de esa manera en una oración al Padre. Así es que Jesús no comenzó a existir el día en que fue concebido en el vientre de María, no. Jesús ha existido desde la eternidad pasada. Así es que sí, los judíos tenían razón cuando le dice, tú siendo hombre te haces Dios. Sí, Jesús es hombre, pero no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Ahora, aquí es donde está la belleza de nuestro Salvador, que Jesús no es un Dios en un trono celestial completamente aislado de la realidad humana, del sufrimiento, del dolor, del llanto, de los retos, las presiones que nosotros vivimos en el día a día. Ese no es nuestro Salvador. Tampoco es, como dicen los deístas, un creador que hizo todas las cosas y luego la abandonó a su merced y se olvidó de lo que fuera de ella. No. Las buenas noticias son que sí, el Salvador en quienes ustedes y yo hemos creído es Dios. Fue verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Miren lo que continúa diciendo Pablo en el versículo 7. Dice que que era igual a Dios y no estimó el ser igual a Él como cosa que aferrarse, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. Se despojó. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta despojarnos de algo? Y Él, siendo en forma de Dios, no estimó la igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que por amor a ustedes y a mí, estuvo dispuesto a despojarse de ello y asumir cuerpo humano. La palabra despojarse en este contexto literalmente significa vaciarse. Ahora, lo que este versículo no significa es que Jesús se vaciara de su divinidad o su deidad. Dios no puede dejar ser Dios. Dios no puede dejar de ser lo que es en esencia, lo que es por naturaleza. Lo que significa entonces es que Jesús estuvo dispuesto a renunciar a sus prerrogativas y privilegios divinos. ¿Cuántas veces nosotros peleamos por nuestros derechos y nos aferramos a ello? Y en ocasiones, cuando digo nosotros, me refiero a la humanidad, hasta recurrimos a actos de violencia peleando por nuestros derechos. Muchas veces son derechos aparentes, ni siquiera derechos reales, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance y no tenemos ningún tipo de consideración en hacer un daño, en agredir al otro, en hacer todo lo que se requiera. Pero aquí tenemos a alguien que dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo, y eso significa que Él se vació de sus prerrogativas divinas durante el tiempo que estuvo aquí, y lo hizo por amor a ustedes y a mí. Él estuvo dispuesto a renunciar a su gloria de manera temporal, y al hacerlo, Él no es que se transformó en humano. Hermanos, por eso es importante que cuando hablamos de Jesús tengamos cuidado con las palabras que escogemos, porque si decimos que Él se convirtió en humano, eso significa que al convertirse en otra cosa dejó de hacer lo que era primero. Así es que el lenguaje tiene que ser quirúrgico y tiene que ser preciso para que no estemos vacilando entre lo que es la enseñanza sana y correcta y lo que podría ser una herejía. Dice la palabra de Dios que no es que Él se transformó en hombre, sino que lo que ocurrió fue que que es Dios, Él asumió
una naturaleza humana. Él sumó a su naturaleza divina una naturaleza humana. Su gloria eterna permaneció velada durante su estancia aquí en la tierra, y para alguien que es el creador de los cielos y la tierra, santo, 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 a cual que es tan trascendente que habita en luz inaccesible pero está cerca de nosotros, para alguien que es recto y justo, aquel que es ningún otro que el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el asumir un cuerpo humano y descender a la tierra. Yo no sé ustedes, pero eso es humillarse. Eso es humillarse. El rebajarse al asumir forma humana, eso es humillarse. Y es por esa razón que continúa el versículo 7 diciendo que no solamente Él se despojó a sí mismo, sino que tomó forma de siervo. Y esto habla acerca de la humillación de Cristo al no estimar el existir en forma de Dios como algo a que aferrarse, sino estar dispuesto a vaciarse, al encarnarse y asumir la forma de un esclavo. Si usted tiene la Reina Valera como la tengo yo en esta mañana, muchas de las instancias en el Nuevo Testamento en donde la palabra que aparece allí es siervo, muchas de esas instancias, la palabra correcta, una mejor traducción, debería ser esclavo. Debería ser esclavo, como en el caso de esta porción. Y yo no sé ustedes, pero siervo y esclavo no suena igual. Y dice la Biblia que Jesús, aquel que es en forma de Dios, no solamente estuvo dispuesto a rebajarse y asumir un cuerpo humano, sino que tomó forma de esclavo. Y estando en la carne, Jesús se sujetó voluntariamente al Padre como el esclavo se sujeta a su Señor. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dice claramente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y al ser enviado a nacer de una mujer, se hizo semejante a los hombres. Jesús fue verdaderamente humano. Él tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, lloró, sufrió y murió. Eso es característica de todo ser humano. Él fue verdaderamente humano, como ustedes y como yo, con una diferencia. Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. De hecho, siendo engendrado del Espíritu Santo, Él no podría haber pecado. Verás, la condición caída que es verdad en ti y en mí. Y yo lo veo en mi hija de 2 años todos los días. Estaba almorzando con un plantador en Naples, antier, y su nieta estaba en casa de unos casi 3 años, 2 años y medio, y estaban allí ella y Charlotte queriendo apropiarse de lo que no era de ella, y la nieta de Davis no queriendo compartir con Charlotte. Entonces me dice Davis a mí, oye, él es cubano, ¿quién les enseñó esto a ellas? Y ambos concluimos inmediatamente, nadie se los enseñó, sino que nacieron con esas inclinaciones, esas disposiciones. Es algo natural en ambas. Y no solamente en ellas, sino en ustedes y en mí. Y la razón por la cual nosotros nacemos con esta condición de pecador que nos conduce a pecar, el león no come carne. El león no es carnívoro por comer carne. El león come carne porque es carnívoro. El ser humano no se convierte en pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. Está en la naturaleza nuestra. La hemos heredado de Adán. Y si usted no me cree, mire que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, y voy a leer varias porciones del capítulo 5, así es que tome nota nada más. Pero esto lo puede encontrar entre el versículo 12 y el 19. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 15, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 16, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
consecuencia, paga del pecado. Versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Este corazón que se apronta a pecar es así porque lo heredé de aquel que estando en el jardín junto con Eva decidieron rechazar a Dios y su soberana voluntad sobre sus vidas y colocarse ellos en el trono de su corazón y ser ellos los que determinaran lo que estaba bien y lo que estaba mal y hacer su propia voluntad, como lo hacemos usted y yo todo el tiempo. Eso lo hemos heredado de Adán. Adán transmitió el pecado y la culpa de este a todos los seres humanos que hemos descendido de él. De acuerdo con la palabra de Dios, todo ser humano, sin excepción alguna, nace siendo pecador desde el vientre, en uno de los momentos más oscuros del rey David. Después de haber pecado con Betsabé, en el Salmo 51, él escribe un salmo de confesión, de arrepentimiento, pero en medio de todo eso, no por justificarse, sino porque entendía su naturaleza, él dice, he aquí en pecado me concibió mi madre. Él sabía, del vientre yo nazco así. Así es que, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? Que él no descendió de Adán. Por tanto, no nació con una condición que lo inclinara hacia el pecado, ni tampoco heredó la culpa por el pecado, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es por esa razón que cuando José, estando comprometido con María, se da cuenta de que está embarazada, él dice, time out. ¿Cómo así que está embarazada? Y el ángel tiene que venir durante ese time out a la orilla y decirle, hey, tranquilo, y lo consuela. Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le recuerda, hey, tranquilo. Ella ha sido escogida por gracia para llevar al Hijo de Dios en su vientre. Ahora Jesús, por tanto, es semejante a nosotros, pero fue sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, aquí él está mostrándonos cómo los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento palidecen en comparación a aquel a quien apuntaban, que es el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Los del Antiguo Testamento, ellos tenían que entrar en la tienda o en el templo y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos propios. Jesús no. Él pudo entrar en la presencia de Dios y presentarse ante su trono y con su propia sangre rociarla, no por su pecado, sino por el pecado suyo y el mío. Así es que Él es nuestro mayor y grande sumo sacerdote. Y Él dice, nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice Él, en Él no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades porque fue verdaderamente humano, sino que fue uno que según nuestra semejanza fue tentado en todo, y solo tenemos que ver Mateo capítulo 4, durante él estuvo en el desierto para darnos cuenta de esa realidad, pero sin pecado, dice el escritor a los Hebreos, pero sin pecado. Así es que Jesús, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres. ¿Y por qué el Hijo de Dios, el Eterno, tuvo que asumir un cuerpo humano para cumplir la misión que el Padre le había encomendado? Entre otras cosas, y no tenemos el tiempo para hablar de todas esas razones, John Piper tiene un muy buen libro, 50 razones por las que Cristo vino y se encarnó. Se los recomiendo, muy buen libro. Pero entre otras cosas, la razón por la cual él lo hizo era porque para poder ofrecerse en rescate por su pecado y el mío, era necesario que el inmortal se hiciera mortal. Era necesario que el inmortal se hiciera mortal. Porque alguien tenía que morir. Alguien tenía que derramar su sangre. Ustedes y yo no podíamos ser los candidatos porque estamos manchados con pecado.
había uno que tenía que ser justo, santo, 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 recto, sin pecado, para que su justicia pudiera ser acreditada a su favor y así nosotros ser declarados rectos y justos delante de Dios. Era la única manera que el intercambio podía funcionar. De lo contrario, nadie era elegible para que esa transacción se diera, porque hubiéramos intercambiado pecado por pecado, solo que diferentes tipos de pecado. Pero aquel que nunca pecó, Él vino y se hizo mortal para pagar por su pecado, después de haber vivido una vida perfecta, para que después de resucitar por medio de la fe en Él, su justicia y su rectitud sea acreditada a su favor, de tal manera que cuando Dios le vea, no lo vea a usted, sino que vea a Cristo en usted. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, dice el versículo 8, y con esto estamos arribando a la conclusión. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no tenemos el tiempo para desempacar todo lo que allí hay, pero quisiera resumirlo citando las palabras de un mensaje que el gran predicador bautista Charles Spurgeon proclamó en 1892, en donde él describe la muerte de Cristo, lo que Pablo está haciendo referencia en el versículo 8 de nuestro pasaje de la siguiente manera. Y escuchen, si han estado poniendo atención en esta mañana, pongan más atención a esto. Dice él acerca del versículo 8, si la muerte no fuera lo suficientemente humillante, agrega el apóstol, y muerte de cruz, ese fue el peor tipo de muerte, fue una muerte violenta. Jesús no durmió suavemente como suelen hacer los hombres buenos, cuyo fin es en paz. Él no murió por manos asesinas. Judíos y gentiles se combinaron y con manos crueles lo tomaron, lo crucificaron y lo mataron. También fue una muerte extremadamente dolorosa, de agonía persistente. Aquellas partes del cuerpo en las que los nervios eran más numerosos fueron perforadas por los clavos de hierro ásperos. El peso del cuerpo colgando sobre la parte más tierna del marco. Sin duda, los clavos rasgaron su cruel camino a través de su carne mientras él estaba colgando del árbol. Un corte en la mano, dice él, a menudo ha resultado en la mandíbula cerrada del dolor y en ocasiones la muerte. Sin embargo, las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz, murió en el más exquisito dolor del cuerpo y de alma. También fue una muerte muy vergonzosa, dice él. Los ladrones fueron crucificados con él, sus adversarios se pusieron de pie y se burlaron de él. La muerte de la cruz estaba reservada para los esclavos y el más bajo de los delincuentes. Ningún ciudadano romano podía ser ejecutado de tal manera, colgado entre la tierra y el cielo, como si ninguno de los dos lo tuviera, rechazado de los hombres y despreciado de Dios. También fue una muerte penal. No murió como un héroe en la batalla, ni como alguien que perece mientras rescata a sus semejantes del fuego o la inundación. Murió como un criminal. Sobre la cruz del Calvario fue colgado. También fue una muerte maldita. Dios mismo lo había llamado así. Dice la palabra de Dios, maldito es todo el que cuelga en un árbol. Él fue hecho maldición para nosotros. Su muerte fue penal en el sentido más alto. Él lleva nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol. Así es que si el hacerse humano y morir no fuera humillante suficiente para el Dios creador de los cielos y la tierra, santo, 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 a eso se suma el hecho de que no fue cualquier muerte, sino que fue una muerte de cruz. Así es que yo quisiera dejarlos con lo siguiente. Hemos aprendido juntos en esta tarde, como parte de esta serie, que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El Dios eterno y soberano se vació de su gloria y de sus privilegios, se humilló al asumir un cuerpo de carne con el propósito de morir la muerte más espantosa en la historia de la humanidad,
para pagar por la culpa de tu pecado y de mi pecado. Pero gracias a su sacrificio de amor, hoy el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna está disponible para todo aquel que se vuelva de sí mismo y de su pecado y deposite su confianza plena, única y exclusivamente en Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador. Y hermanos y hermanas, amigos y amigas, esas son buenas noticias. Aquella pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Hubo uno de ellos que de manera denodada respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así es que es la misma pregunta que yo nos animo a hacernos en esta tarde. ¿Quién dices que Jesús es? Porque solo hay una respuesta que nosotros podemos dar a esa pregunta, que hará de que en esta vida, aquí y ahora, pasemos de muerte a vida, a una vida que Él mismo describió como una vida abundante, y que esa vida se perpetúe de una manera aún más gloriosa en su presencia por toda la eternidad. O que permanezcamos sin la esperanza de la vida eterna, con la condenación de Dios sobre nosotros por nuestro pecado, y sin un sustituto que se ofrezca por ella, que sea digno, porque solo hay uno, y su nombre es Jesús. Así es que, ¿cómo responderás a esa pregunta? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de congregarnos para alabar, exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque hemos creído, Señor, que Jesús es quien dice ser. Porque, Padre, si todas sus obras estando entre nosotros no fueran suficientes, hay un sepulcro que hoy está vacío. Bader no puede tener esperanza en Mahoma porque su sepulcro está allí y sus restos ahí yacen. Pero hay una tumba, Señor, que no permaneció vacía porque la muerte no podía contenerle. Y su nombre es Jesús. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y en su cuerpo de gloria Él fue alzado de entre los muertos, ha ascendido a tu diestra, oh Padre, y ha enviado tu Espíritu Santo para que por medio de la proclamación de estas buenas nuevas, todos aquellos que se vuelvan de su pecado en arrepentimiento y crean en Él, depositen su confianza absoluta en Él, puedan tener el perdón de pecados y vida eterna. Te pido por aquellos que aún todavía no han dado ese paso en este lugar o que nos puedan estar viendo a través de las redes. Señor, que hoy sea día de salvación para ellos. Dales fe para creer. Porque es en el precioso nombre de Jesús que oramos y te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Puestos de pie, familia, vamos con gozo a cantar esta canción. Considera aquel, empieza esta canción, considera que padeció muerte y dolor. ¿Por quién? Por nosotros. Y justo todo lo que acaba de predicar nuestro hermano, vamos a cantar y meditemos en la canción y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Y considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Y considera aquel que fue tentado en todo y no pecó.
Y con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Y considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Y considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Y considera aquel que el peso del pecado soportó. Y considera aquel que hasta en la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció. El mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Amén, amén. Damos toda la gloria a Dios por esta linda adoración, por esta linda alabanza. Quiero agradecerle de antemano al pastor Winston. Gracias por tu palabra, es palabra que viene desde el cielo. Gracias por tu diligencia y espero, señores, que haya sido de edificación para todos. En este momento pasamos a nuestros bautismos. Ya el pastor John se está preparando. Tenemos hoy 7 personas por bautizar. 7 personas por bautizar y es un gran gozo para todos nosotros porque no todo el mundo sabe, pero hay algunos que sabemos de los testimonios de esta gente y por qué esta gente hoy está aquí. Y es para glorificarse en el Señor porque hay muchas veces que estamos siendo atacados por la sociedad y por cosas allá afuera, pero todos estos jóvenes y adultos que hoy se están bautizando es porque realmente han creído en ese Mesías que hoy predicó el pastor Winston. Han creído, se han arrepentido de su pecado y ahora depositaron su confianza en Él.
Y bautizamos en esta iglesia primero porque es un mandato bíblico, porque lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios. Y segundo, porque estas personas hoy van a testificar públicamente de que Jesucristo les ha transformado su corazón y los ha cambiado. Le paso la palabra a Pastor John y seguimos con nuestros bautismos. Bueno, estoy contento hoy porque no tengo miedo a electrocutarme. Tenemos el micrófono acá. ¿Sí me escuchan? Ok, así que vamos a iniciar con nuestros bautismos. Y vamos a iniciar con las damas primero, así que algunas de ellos quieren decir algo, otros no, pero está bien. Nosotros nos hemos reunido con ellos previamente a este acto simbólico del bautismo y hemos tomado una clase de bautismo para simplemente dejar cosas bíblicas claras y todo esto. Y definitivamente podemos dar fe de que estas personas tienen claro por qué se están bautizando. Así que vamos a iniciar con Sandra Boucher. Gracias. Ok, Sandra es una miembro de la iglesia, ella ha estado de Colombia, ¿sí? Y tiene su familia acá acompañándola. Así que, Sandra, yo quiero preguntarte si tú has creído que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día para darte perdón de pecados y vida eterna. Sí. Conforme a tu fe, Sandra, yo te bautizo en el nombre del Padre. Vamos a hacerte por acá. Bueno, volteate acá un poquito, así. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Ahora vamos a llamar a nuestra hermana Claudia. Claudia también ha estado en la iglesia por varios tiempos. Ella escuchó que yo hablé de la clase de bautismo y se acercó y me dijo, mira, yo de verdad quiero bautizarme. Para mí es un privilegio ver a Claudia aquí. Yo sé que su familia está feliz, Diego también. Así que vamos a preguntarle a Claudia. Claudia, ¿tú has creído que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día para darte perdón de pecados y vida eterna? Sí, lo creo. Ok, Claudia, conforme a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos a María Estela. María Estela viene con su familia también, sus niñas. Pueden aplaudir. Ok, previamente a los bautismos les preguntamos a los que se van a bautizar si quieren decir algunas palabras, porque aquí da muchos nervios y eso, y ella me dijo, mira, yo quiero decir algo, así que te puedes acercar un poquito acá, no tienes que tocarlo, y puedes decir lo que quieras hoy a la iglesia. Bueno, yo solamente quiero dar gracias a Dios porque el tiempo de Dios es perfecto y yo vengo de una familia cristiana. Y a pesar de como que en muchas ocasiones hubieron bautizos, en su momento pues nunca me bauticé, pero creo que, como dije, el tiempo de Dios es perfecto porque hoy me voy a bautizar, pero no solamente yo, sino también mi hija, entonces ese es un gran regalo. Ok, quiero preguntarte, María Estela, ¿tú has creído que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por tus pecados y resucitó al tercer día para darte vida eterna? Sí, lo creo. Conforme a tu fe, te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos con la hija de María Estela, Lucía. Ok, Lucía, quiero preguntarte delante de la iglesia si tú has creído que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados como tu Salvador y resucitó al tercer día venciendo la muerte para darte vida eterna y hoy lo quieres reconocer como Señor y Salvador de tu vida. Sí, creo. Ok, así que conforme a tu fe, puedes ponerte la manita acá y la otra es. Yo te bautizo en el nombre del Padre
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, ahora sí, bueno, vamos con los hombres y tenemos a Andresito Urdaneta. Ok, Andrés, quiero preguntarte si tú has creído que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día para salvarte y darte vida eterna. Sí creo. Así que puedes poner la manita acá en la nariz, como eres. Conforme a tu fe, Andrés, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora tenemos a Paulito Junior también. Ok, quiero preguntarte, Paul, ¿tú has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador porque Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día para darte vida eterna? Sí creo. Ok, conforme a tu fe, esta parte de la nariz y la manita acá, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, tenemos a alguien más. Su nombre es Alejandro. ¡Vamos! Está bien. Él me dijo, mira, yo estoy nervioso, pero aún así yo quiero decir algo. Entonces, yo sé que está nervioso, pero recuerda que esta es tu familia, así que puedes decir lo que tú quieras decir. Bueno, yo quería contar mi historia porque yo vengo de una familia católica y mucho tiempo he estado perdido porque me han mostrado la religión de una forma en la que yo no concebía. Pero gracias a Dios, porque yo sé que fue Dios. Estoy nervioso, pero estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Gracias a Dios me puso personas muy bellas y muy especiales en mi vida. Muchas de ellas ya la han conocido y muchas de ellas están aquí dándome la mano como el pastor y muchas de ellas están rezando por mí cada día y se lo agradezco muchísimo y le tengo que agradecer muchísimo a Miguel, a Juliana y muchas personas más porque me han abierto una parte de la iglesia que de verdad yo no conocía y gracias a Dios yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo ahorita. Okay. Quiero preguntarte, Alejandro, ¿tú has creído que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y que Él fue a la cruz y se entregó por tus pecados y resucitó al tercer día para darte vida eterna? Sí, sí creo. Okay. Conforme a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por esto que estamos viviendo y quiero recordarles y hacer énfasis en esto de que toda esta gente que ha sido bautizada hoy es porque muchos de ustedes los ha discipulado, lo que quiere decir que estamos cumpliendo con el mandato de la Gran Comisión. No solo ha sido el pastor John, no solo he sido yo, está viniendo más gente a la iglesia y habemos aquí obreros fieles que estamos discipulando a toda esa gente y por ello se dan casos como los de hoy. Si usted no tiene el conocimiento o por qué se debe bautizar, déjenoslo saber. Y si usted está también con alguna inquietud por bautizarse, también déjenoslo saber, por favor. Los podemos ayudar y podemos hacer bautizos más adelante. Recuérdense que para bautizarse hay un solo requisito y es establecido en la Biblia y es de que usted debe de arrepentirse de su pecado y creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya pronto estamos a despedirnos. Le quiero agradecer a todos por sus diezmos, por sus ofrendas. Recuérdese que se están haciendo muchas cosas en la iglesia y todo eso porque usted forma parte de ello. Usted forma parte de ello. Un testimonio rapidito es que hace unos días nuestro pastor John y el pastor Jesús estuvieron en Texas y pudieron bendecir por medio de la iglesia a una familia que conocieron que no tenían absolutamente nada para comer.
De una vez hicieron una llamada para la iglesia y gracias a que hay personas como ustedes donando, diezmando y ofrendando, se les pudo mandar comida a esa gente. Entonces, gracias. Recuérdese que todo lo que usted está haciendo es para el reino de Dios, no para nosotros, en fin, como iglesia. También quiero recordarles de la clase de membresía, noviembre 5, noviembre 12, a las 3 de la tarde después de nuestro servicio. Vamos a tener comida para todos aquellos que quieran formar parte de ello. Y, por supuesto, ya terminando aquí, nos vamos a dirigir directamente al gimnasio donde finalmente vamos a celebrar nuestro festival hispano con comida que hemos traído y aportado todos. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie ya para despedirnos y vamos a leer la palabra de Dios. Solo un versículo tengo hoy, está en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1. El versículo es 17 y este versículo tiene que ver con nuestro Señor y Salvador, de quien se habló hoy y el único que es presto para perdonar pecados y para darnos eterna vida. Y dice, por tanto, al Rey eterno, como lo dijo el pastor Winston, es eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos despedidos, disfrutemos. Gracias.